Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, que siempre esa paz que tanto necesitamos en estos tiempos tan difíciles abunde en nuestras vidas para poder tener eh, el discernimiento y tomar decisiones correctas en nuestra vida. Bueno, estaba pensando en estos días, sí, a propósito de las distintas situaciones que nos toca vivir, ¿no? En cada uno en cada día trae su propio afán, dice la palabra, y es verdad. Y pensaba en que hay momentos y momentos, ¿sí? Por ejemplo, me venía a la mente, eh, ¿por qué pecó Eva? ¿Sí? Y luego insinuó y fácilmente sedujo a su esposo Adán, ¿sí? No es este el tema de la prédica, pero digo es porque quizás estaba en el momento menos apropiado, en el lugar menos apropiado y posiblemente su mente estaba con pensamientos menos apropiados, ¿no es cierto? Por eso es que ante una tentación, a pesar de tener bien claro el panorama, cedió fácilmente y luego fue a inducir inclusive a su esposo. Pensaba en el rey David, ¿sí? Pensaba en Moisés, en los momentos, ¿no? En el momento de cada quien. Moisés, después de 40 años de autoexilio, en una de las jornadas cotidianas, ¿sí? Ve que una zarza comienza a arder y no se consume, y ahí Dios le habla y le dice, mira, yo quiero tomarte en cuenta para liberar a mi pueblo de la esclavitud en la que ha caído en Egipto, ¿sí? Entonces, estuvo en el momento, parecía cotidiano el momento, pero estuvo en un momento exacto, en el lugar exacto, para recibir una disposición exacta. Decía David, ¿no es cierto? David, un muchacho pastor de ovejas, el último hijo de la familia, allá estaban los adultos junto con el rey Saúl para enfrentar la provocación, la guerra, la invasión que pretendía hacer los filisteos, y él es enviado por su padre Isaí a llevar un sustento, un alimento y averiguar cómo están sus hermanos mayores, y cuando llega se ofrece este combate, minutos después de que él fue con otro propósito, él fue a ver cómo estaban sus hermanos para dar el mensaje a su padre y fue a entregar un poco de alimento, ¿no es cierto? Sin embargo, fue el momento propicio cuando él escucha el desafío, fue el lugar exacto para cumplir una acción exacta. Entonces pensaba en estos momentos, ¿no? Hay momentos. Y pensaba también, recordaba con mi esposa los momentos de nosotros como pareja, ¿sí? Justo cuando ya habíamos dejado de ser compañeros de aula en la universidad, porque fuimos compañeros con mi esposa en la universidad, en segundo año de universidad, y luego yo me pasé a estudiar en la noche y ella continuó la carrera en la mañana. Ambos terminamos, pero ella en la mañana y yo me pasé a estudiar a la noche. Sin embargo, 2 años después de haber eh, dejado de ser compañeros, al término de cuarto año de universidad, en aquella época mi profesión se la hacía en 6 años en la universidad pública en la que estudiamos, y al terminar cuarto año, o sea, 2 años después, coincidimos en una esquina, ¿sí? Fue el momento, ¿sí? Que uno no lo espera, digo, a veces es en lo cotidiano, pero fueron momentos de la vida. Bueno, yo quiero hablarle de un momento eh, que termina siendo trascendental para todos estos casos que digo, ¿no? O sea, por un lado, para que Eva haya fallado, para que Moisés haya sido llamado, para que David haya defendido, para que yo hoy tenga una linda familia con mi esposa. O sea, todos los momentos terminaron siendo trascendentales, momentos que quizás parecían por demás cotidianos, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se relata precisamente un momento, ¿sí? Dice que Jesús en, en su trajinar, en el cumplimiento de su agenda celestial, de su agenda divina, en un momento determinado les dice a los discípulos, ¿sí? Por favor, vamos por acá, porque me es necesario.
pasar por Samaria. Permítame contarle un poquito o recordarle, creo, esta historia que se conoce como la historia de la samaritana del pozo, así le conocen muchos. Es una ilustración maravillosa, ¿sí? Que además permite especular, elucubrar, siempre dentro sin escapar al mensaje, ¿sí? Y digo, es un mensaje maravilloso. ¿Qué es lo que había sucedido? Que Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, así que vamos por acá. Manda a sus discípulos a que vayan a conseguir un poco de comida y él se acerca al pozo de Jacob, este ancestral pozo que Dios le había permitido a Jacob que cabe para sacar agua, tener esa provisión vital, y se sienta ahí, ¿sí? Y estando él sentado en el pozo esperando, se acerca una mujer, como era muy cotidiano, muy normal, a sacar agua, ¿sí? Con eh, la vasija. Y cuando ella se acerca a sacar el agua, Jesús le hace la conversa, ¿no? Y le dice, ¿puedes darme un poco de agua? Y ella le dice, ¿no te das cuenta que entre judíos y samaritanos no nos llevamos, no hay esta comunicación? Y él le dice, si supieras tú quién te está pidiendo, ¿sí? Eh, tú me pedirías, le dice Jesús, que yo te dé agua y yo te daría agua viva, ¿sí? Y ella le dice, pero ¿cómo? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre José, perdón, nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y él le dice, si tú sacas el agua y bebes de ahí, volverás acá, porque vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te dé es un agua que salta para vida eterna, ¿no? Entonces, toda esta conversación se da casualmente, ¿no es cierto? Y luego, claro, vienen aspectos que nos llevan hacia el objetivo mismo de esta conversación. Hay momentos y momentos. Pensé llamarlo así a esta charla, pero no. Ya le voy a dar más adelante el nombre de esta pequeña reflexión que le quiero hacer. Yo quiero nada más compartirle unos pocos versículos en los cuales quiero basar esta, esta charla, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 4, quiero destacarle. El versículo 4 dice así, y luego le daré lectura del versículo 16 al 18, de continuo, ¿sí? Entonces, capítulo 4 de Juan, versículo 4, y luego del 16 al 18, la palabra de Dios dice así. Sígame, por favor, con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, imagínense toda la conversación anterior, ¿no? Pero yo quiero destacar, digo, el versículo 4 que dice, Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Todos los momentos que para nosotros pudieran ser cotidianos, todas las circunstancias que pudieran ser normales, todo el devenir de ida y vuelta de nuestras vidas, desde que en su misericordia nos despertamos, nos levantamos y hasta que volvemos a casa a reposar, todo puede ser muy normal, ¿sí? Pero Dios, infinito en su misericordia y en su amor, que quiere que todos nos salvemos y vengamos al conocimiento de la verdad, eh, a Él no le son desapercibidos estos momentos comunes, no le son desapercibidos. De tal manera que Él o crea momentos que para nosotros no nos damos cuenta porque pueden ser comunes, o se sirve de ciertos momentos en nuestras vidas para tratar de inquietar nuestro corazón, para llamarnos la atención, para decir, aquí estoy, ¿sí? Entonces, no necesariamente esos momentos tienen que ser malos, es decir, normalmente nosotros solemos decir que los momentos difíciles son una invitación para conocer de Cristo, para entregar nuestra vida a Él, porque obviamente el dolor, la tristeza y la frustración, el quebranto, la adversidad es un terreno fértil para que la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, tenga cabida. Y es cierto,
¿sí? No es que lo decimos por decir, es verdad, cuando uno está quebrantado es cuando busca de Dios, es cuando busca una ayuda espiritual, es cuando quiere sostenerse de algo o de alguien, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que sí, no estamos lejos de la verdad al decir que las dificultades son tiempos propicios para que Cristo Jesús se revele a esas vidas como lo que es, como un Salvador, ¿no es cierto? Como el Salvador de nuestras vidas. Pero también, como en este caso y como en muchos testimonios de vida, hay ciertos momentos que no necesariamente son malos y que terminan siendo propicios para, para que Dios inquiete nuestro corazón, ¿sí? Como ella en un día común y normal había ido al pozo como era de todos los días, como era cotidiano, había ido a sacar agua y se encuentra ahí con un hombre, algo que también era muy normal. Lo que no era normal era el hombre que estaba ahí, quien previamente había dicho, me es necesario pasar por ahí, me es necesario ir a sentar junto al pozo de Jacob, en otros términos, ¿no es cierto? Y todo el resto de la conversación que le mencioné, ¿sí? No digo que carece de importancia, lo que estoy diciendo es que toda esa conversación eh, fue un camino, fue un enrumbarse a donde Dios quería llegar, a donde Jesús quería llegar. Y es así, es verdad. Hay veces que las circunstancias normales, comunes, nos llevan a a un punto de reflexión, a un punto de que puede terminar siendo un ícono, a un punto de estate quieto, ¿sí? A una pausa. Y eso es lo que sucedió aquí, ¿no es cierto? Que llega un momento en que ella comienza a sorprenderse en medio de la conversación, porque le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y le dice, yo soy, si tú supieras quién soy, yo soy el don de Dios y yo te puedo dar agua, agua viva, y esa agua no vas a volver a tener sed, porque es agua que salta para vida eterna. Yo no sé si entendía mucho ella o no, todo lo que estaba recibiendo de los labios, de la boca, nacido del corazón de Jesucristo, de nuestro Señor. Yo no sé si ella estaba entendiendo todo, ¿sí? Lo que sí se puede dar cuenta es que Jesús sabía hacia dónde quería llegar. Eso sí está muy claro, ¿sí? A lo mejor para ella era una conversación más, a lo mejor ella pensaba que a la vuelta de la esquina iba a terminar la conversación sin más ni más, pero no fue así. Jesús sabía hacia dónde lleva. Es decir, hay momentos que pudieran ser cotidianos y que sin que nosotros nos percatemos, Dios nos puede estar llevando hacia una reflexión que quiera hacer en nuestras vidas. Bueno, pero adicional a eso, es necesario también entender cómo Jesús toca en las fibras más sensibles, cómo Jesús aprovecha momentos, momentos y momentos que hay para poder eh, lograr de nuestra parte, porque Jesús no nos obliga, Jesús es Dios y Él respeta nuestro libre albedrío, pero cómo Él en su infinita misericordia y favor, ¿sí? Trata de que nosotros abramos nuestro corazón, ¿sí? Y nuestro corazón obviamente esconde muchas cosas. ¿Por qué? Porque no solo porque la realidad confirma lo que dice la Escritura, que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Sino que ese corazón que oculta, que esconde, que se hace el desentendido, que tiene capacidad de engaño, ¿sí? Dios lo conoce. Y en una conversación que parecía iba en un sentido tan bonito, ¿sí? Dame agua, entre judíos y samaritanos nos llevamos, si tú supieras quién te pide, yo te más bien te podría dar agua viva, ¿sí? Dame de esa agua para ya no venir a sacar acá y no tener nunca más sed. No, yo te puedo dar un agua que salta para vida eterna. Algo que parecía tan bonito. Jesús pone el dedo en la llaga, pone el dedo en la llaga y dice, ¿sabes qué? Anda, llámale a tu marido. La pregunta de plano es, ¿era necesario que el marido vaya? No, si lo único que le había pedido a Jesús es que le diera un vaso de agua. ¿Era necesario topar ese tema? No, porque por último la respuesta era, yo soy samaritana, tú eres judío, así que yo no te puedo dar. Punto. ¿Sí? No voy a traicionar a,
a la condición que tenemos de conflicto con los judíos de Jerusalén principalmente, ¿no es cierto? Entonces, no, no era necesario. Para Jesús sí. Entonces, ¿es necesario que Dios escarbe en algún área de nuestra vida? Sí, a lo mejor para nosotros no, pero para Dios sí. ¿A qué me refiero? A que muchas veces personas, como usted posiblemente, como yo, llegamos a los caminos de Dios. A veces Jesucristo en su infinita misericordia se ha cruzado en nuestras vidas, ha llamado nuestra atención. Nosotros hemos acudido a ese llamado, estamos perseverando, estamos en la iglesia, tenemos 5, 15, 10, 20, 30 años de congregarnos, de ser cristianos, ¿sí? Tenemos la condición de darnos cuenta la bendición que ha sido en nuestras vidas, cuántas veces Dios nos ha ayudado, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta o nos hemos dado cuenta, pero nos hemos hecho los desentendidos cuando Dios ha querido, a lo mejor no una ni dos, sino varias veces poner el dedo en la llaga, ¿sí? Y cuando Dios pone el dedo en la llaga es porque quiere aplastar para que salga la pus que no permite tener una sanidad total de nuestras vidas. A eso me refiero. Ese es el tema que le quiero abordar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay cosas escondidas en nuestras vidas, de nuestra vida pasada, obviamente son muchas de ellas, yo lo he dicho por mí, yo lo he dicho y lo he repetido por mí. Hay cosas que han sido vergonzosas en extremo. Hay cosas que nadie quizás de nuestro entorno cercano, comenzando por el familiar, el social, el laboral, nunca imaginarían quizás cosas que nosotros hemos hecho. O quizás hay muy pocas personas que como cómplices de nuestros pecados, ¿sí? Lo han sabido y lo han callado porque no les conviene ni a ellos ni a mí el poder topar ciertos temas. O hay cosas que a sabiendas de que estuvieron mal, simplemente nosotros hemos puesto en un archivo el cual no lo queremos volver a abrir, ¿no es cierto? Porque sabemos que no es bueno y punto. Nos interesa más bien es la imagen que podamos proyectar, nos interesa el, ¿qué le digo? El no sé, eh, la apreciación que pueda tener la gente de nosotros, ¿sí? Entonces, en este sentido me venía a mí, por ejemplo, a la mente, cuántos padres, ¿sí? Con, con muy buena fe, y me refiero al papá y a la mamá, ¿sí? ¿Cuántos progenitores, llamemos así? O cuántos adultos, ¿sí? Muchas veces somos grandes consejeros de nuestros hijos o de nuestras generaciones. Y decimos, no debes hacer esto, uy, esto está muy mal, ¿no? Y por favor, evita tales cosas, encamínate siempre en esta senda, no hay nada mejor que ser así, ¿sí? Cuidado con caer en este otro tipo de cosas, pero que a la vuelta de la esquina esos grandes consejos, esas grandes observaciones de buena fe que hacemos, eh, no se compadecen con el resultado de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente eh, presentamos una imagen de bondad, presentamos una imagen de integridad, presentamos una imagen de pulcritud, de honestidad, de transparencia, ¿sí? De ser, por ejemplo, unos lindos esposos, unas lindas esposas, y el resultado no se compadece con lo que parece o con lo que aparentamos. Entonces hay gente que ha tenido mucho reconocimiento en distintas áreas y como persona, como ser humano. Y termina con unos resultados, digo termina no porque estoy hablando de tiempos terminales de vida, sino que como consecuencia, como resultado, no acarrea precisamente algo que debería ser concordante, ¿sí? Una persona que parece buena con resultados malos. Una persona que pareció honesta con resultados malos, ¿sí? Una persona que parecía íntegra con consecuencias malas. Entonces, ahí hay un punto de quiebre, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué se dan este tipo de cosas? Vea, lo primero y lo más fácil sería decir, yo no sé, cada quien escoge su vida. Yo sé que cada quien escoge su vida, pero lo que tratamos de tener algún entendimiento es por qué pasan este tipo de cosas.
La otra es que, y esto es muy generalizado, tristemente, es que se piensa, dice, ahí está, Dios no existe. Y si existe, Dios es injusto. Perdóneme, yo no puedo aceptar ninguna de las dos posturas, ni que Dios no exista, ni que Dios sea injusto, ¿sí? Dios existe, pero Dios existe y nos dice, he aquí yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú escoges, ¿no es cierto? Allá en Deuteronomio. Entonces, Dios sí existe y Él tiene una propuesta de vida versus otra que no es propuesta de Él, pero que termina siendo una propuesta que existe, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere una vida correcta, con resultados coherentes, es decir, con buenos resultados, uno tiene que ser súper honesto con uno mismo y tener la condición primero de hacer un autoexamen eh, minucioso, exhaustivo, pero sobre todo transparente y decir, sí, yo fui un hombre pecador, yo he sido un hombre que a lo mejor nunca nadie supo, pero fui una persona perversa, aunque camuflado, yo supe manejar bien mi imagen, yo supe esconder mis malos hábitos o mis malas decisiones, o yo causé tal situación y nunca se llegó a saber. Hoy en día queda muy bien esto que le voy a decir, ¿sí? Yo jamás fui juzgado, ¿sí? Por un tribunal de justicia humano, jamás fui descubierto en absolutamente nada, ¿sí? Y yo siempre estuve en el lado del bien, pero la realidad no dice eso, ¿sí? Y es una realidad que a lo mejor es oculta a los hombres, pero no es eh, una realidad oculta ante Dios. Yo me pregunto hoy en día que vivimos tanta corrupción en el mundo, ¿no? Eh, Hay noticias que han llegado a mi mente, no son las que procuro, no son las que le busco, pero me han comentado de, de gente en el mundo que ha llegado a ser tan perversa, tan malvada, pero que por muchos años mantuvo esa perversidad, esa maldad. Y quizás de tantas personas que están en esa condición, se descubre a uno, a dos. Y mientras ellos disfrutaban de su maldad y de su bienestar económico, social, físico inclusive, ¿sí? Nadie podía haber imaginado que hayan sido personas tan perversas. ¿Por qué? Porque se les veía con resultados buenos. Y digo de ese tipo de personas, se descubren a dos o tres. ¿Cuántos pasarán a la historia de los pueblos, de las naciones? ¿Cuántos pasarán, a lo mejor no a la historia de sus países, pero a la historia de sus familias, como personas ejemplares, como personas intachables, ¿sí? Pero que guardaron mucha basura, mucha podredumbre, mucho pecado dentro de sí y no fueron descubiertos? ¿Y sabe qué es lo más crítico? Que muchas veces Dios consideró necesario atravesarse en sus vidas, como le fue aquí con la samaritana. Me es necesario ir a explicarle que yo soy el que doy agua de vida eterna, que no, él fue a poner el dedo en la llaga. Ese era el objetivo principal. ¿Y cuántas veces evadimos esa confrontación con Jesús? Yo digo, oigo de gente que es cristiana, dice, no, yo no era tan malo. No, yo no, o sea, son travesuras que hice. Esas eran otras épocas, sí, pero hay que ser sinceros. Porque el que confiese y se aparta, este alcanza de misericordia. Hay que confesar, ¿no es cierto? Pero para confesar uno tiene que ser honesto y decir, sí, no es que yo fui medianamente, no, yo fui terrible. Y es preferible, no digo pecar, pero es preferible equivocarse, ¿sí? En reconocer todo lo malo que uno haya sido, a veces quizás exagerando, a veces no porque uno quiera exagerar, sino porque es preferible decir, sí, yo definitivamente no merecía perdón de Dios, a decir, ¿no es cierto? No, yo no, esas cositas son así nomás, o no, yo jamás, como, claro, como no hay pruebas, entonces, y yo jamás, y no es así, porque cuando Jesús se cruza en nuestra vida, Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere bendecirnos, Él quiere levantarnos, Él quiere justificarnos, imagínense, para poder perdonarnos, pero uno tiene que ser honesto. Aquí la conversación podía seguir larga hasta vaya a saber cuándo, y ella pensar que puede ser gran amiga de un profeta, ¿sí? De un profeta que se ha levantado y que increíble, qué bonito que habla.
Qué bonito que dice, qué cosas tan simpáticas. En realidad yo he saboreado de esa agua viva. Pero ¿sabe qué? Era necesario sacar a flote algo que ella aprendió a manejarlo, que era su vida sentimental tan equivocada, por decirlo menos. Entonces, sí, llámale a tu marido. No tengo marido. Ah, qué bueno, ¿no? ¿Qué es lo que quería ella que se sepa de su vida sentimental? Que la pobrecita no tenía marido. Eso es lo que ella quería saber. ¿No es cierto? Eso es lo que ella proyectaba. No, yo no tengo marido. Yo pobre no tengo marido. Yo soy una mujer sola, triste, abandonada. Oiga, no es sola, triste y abandonada. Lo que pasa es que 5 maridos tuviste, con ninguno pudiste tener una relación firme, seria, o porque no supiste escoger, o porque tú eres una joyita, ¿sí? Y aún hoy mismo, sí tienes un acompañante. No es tu marido porque no hay un papel firmado, pero tú tienes una vida sentimental pecaminosa que estás llevando, ¿sí? Y el que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús le dice, en verdad has dicho, de manera un poquito irónica, ¿no es cierto? Dice, en verdad has dicho que no tienes marido, pero a mí no me puedes ocultar. Yo sé que tú tuviste 5 maridos y este es el sexto que va en camino. ¿Cuántos más quieres pasar? ¿Hasta dónde tienes la capacidad de destruir tu vida sentimental y tu vida emocional? Son cositas que no se saben, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo que proyectamos es exactamente lo que queremos que la gente sepa, lo que queremos que la gente aprecie. Entonces, claro, cuando uno se presenta, uno no se presenta, y hasta cierto punto se entiende, uno se presenta y dice, mucho gusto, soy el pecador más empedernido que usted conozca. ¿Sí? Tenga cuidado conmigo porque yo le puedo perjudicar. ¿Sí? Este momento estoy mirándole de manera lujuriosa. No, nadie se presenta así. Todos nos presentamos con esto, ¿no? Yo no tengo marido, yo pobrecita, ¿sí? Porque esa es la apariencia que hay. Pero delante de Dios nada se puede ocultar. ¿Cómo le desvía ella el tema? Ella, obviamente, ¿quién quiere topar un tema de esa naturaleza? ¿Quién quiere verse descubierta en aquellas cosas vergonzosas que escondemos? Nadie quiere verse, ¿no es cierto? Entonces la persona próspera muestra su prosperidad, pero no quiere mostrar cómo lo obtuvo, ¿sí? La persona que es generosa quiere mostrarse como eso, como en su condición de extrema benevolencia, pero no quiere mostrar cómo lo obtuvo. Entonces, la persona que es exitosa y tiene la gran empresa o el prestigio, ¿no es cierto? Sí, pero no se quiere, o se quiere ocultar, se quiere tapar cómo lo obtuvo, cómo lo logró. Porque todos queremos presentar eso, o nos queremos presentar como ella, ¿no es cierto? Sí, todos nosotros pobrecitos, yo nada. Sí, no, yo soy pobre, si no ha querido. ¿Y cómo malgastaste el dinero que tuviste? ¿Y cómo desperdiciaste la juventud que Dios te dio? ¿Y por qué no aprovechaste las oportunidades que el Señor te ha dado? Eso nadie muestra, ¿no? Simplemente, no, yo pobre, hay gente que es feliz de ser pobre. Y con eso no estoy diciendo que yo predico el Evangelio de la prosperidad, que Dios me guarde, ¿sí? Pero es así. Entonces, todos queremos presentar una, eh, una imagen, ¿sí? Que queremos que esa sea la que cautive a las personas. O de pobrecito, lo que sea, pero ocultando todas esas situaciones críticas terribles que pasan en nuestras vidas, que hay en nuestras vidas, que han existido y que nunca las confesamos. Ahora, no le estoy diciendo que se pare en el púlpito, que venga a un lugar como este, ¿sí? Y haga un video, haga un TikTok ahora que es muy común, un TikTok diciendo, yo he sido pecador. No, no, es necesario ser honesto delante de Dios, delante de Dios. Y yo quiero eh, comentarle el, el gran problema que arrastra esto de ocultar a Dios, pretender ocultarle a Dios, cuando a Él no se le puede ocultar nada. El gran riesgo que implica el, el querer ocultar ciertas cosas de nuestras vidas. Que claro, como no hay pruebas, como nadie nos va a demostrar, como no hay videos, como no hay prueba documental, entonces sí, a lo mejor pasamos por ser unas maravillosas personas. Es preferible pasar por pecadores que reconocimos, nos arrepentimos y estamos en un firme propósito permanente de enmienda, que pasar por personas maravillosas
¿sí? Dignas de ser reconocidas, cuando a lo mejor hay algo que estamos escondiendo, hay algo que está bajo la cama. Y me venía esto a la mente. Dije, bueno, esto es algo muy común, creo que a nivel ecuatoriano, por eso no le puse una prédica como barriendo solo lo que ve la suegra. ¿Sí? Porque sí dicen, ¿no? Cuando uno no barre bien, cuando no se agacha para sacar todo la basurita, el polvo que puede haber debajo de los muebles de la sala, no mueve los muebles para barrer y debajo de la cama. Entonces dice, claro, barre solo lo que ve la suegra. Entonces no se trata en la vida así, no se trata en la vida de querer ocultar delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no vamos a acarrear bendición si nosotros ocultamos algo en nuestra vida. No vamos a acarrear bendición, no vamos a poder servirnos de esa agua viva que salta para vida eterna. Esa paz, esa tranquilidad, ese recibir esa plenitud que Dios tiene para darnos a efecto de que nosotros podamos vivir en paz, ser gente feliz. Más allá de que si hay, no hay, ser gente feliz. ¿Por qué? Porque algo estamos ocultando, porque algo está ahí camuflado, porque algo decidimos archivarlo y ese archivo no le volvimos a abrir más. Entonces, el primer gran problema es que una aparente vida de bondad puede terminar con resultados críticos. ¿Por qué? Porque nos autoengañamos, primera cosa. Y la segunda cosa que hay, ¿sí? Es que mucha gente no tendrá explicación de cómo un gran hombre, una gran mujer, una gran familia, ¿sí? Termina en estas condiciones. Me muero, qué injusticia que les han hecho, ¿sí? Vea, cuando uno es honesto delante de Dios, nuestros pecados son perdonados, ¿sí? Entonces, si somos perdonados, nosotros vamos a vivir con transparencia, con honestidad. Si en el caminar de la vida nos salta a la mente lo terrible que hicimos en algún momento y que quizás como fue hace mucho tiempo, a nosotros mismos ya se nos olvidó. Bueno, vamos a reconocer y a confesar delante de Dios. Ya le digo, no hace falta ni siquiera decirle al pastor, ni nada, sino uno honestamente decir y no jactarnos de cosas que a lo mejor no tienen un sustento, no tienen un pasado, no tienen una raíz, ¿sí? No tienen un proceso previo que precisamente destaque en nuestras vidas. Habrá mucha gente que diga Dios es injusto. Habrá mucha gente que diga Dios no existe por esa causa. Ella se quedó sorprendida. Yo imagino la cara de la samaritana cuando le dice, llámale a tu marido. Claro, su respuesta inmediata fue, no, no tengo marido. Y Jesús le dice, verdad es, no tienes marido. 5 han pasado por tu vida. Y el que tienes no es tu marido, porque no tienes compromiso, porque nunca tuviste compromiso, porque los compromisos que hiciste ninguno te sirvió. Claro, hoy eres la mujer pobre sin marido que quieres presentarte delante de mí. Eso anda, dilo a la gente, eso anda, convéncele a tu familia, eso anda a proclamar por otro lado. Pero a mí Jesús, que me era necesario venir a conversar contigo en este día, como a la hora sexta, como dice la palabra de Dios, aquí junto al pozo de Jacob, que es el lugar correcto donde teníamos que encontrarnos, porque era un lugar de disputa, porque era un lugar en donde uno tenía que discutir. Claro, ella quiso llevar la discusión hacia esto, ¿no? Sí, ¿dónde mismo tenemos que adorar? ¿Sí? ¿En este monte o en este otro? ¿En este lugar o en esta otra? Y Jesús le dice, gracias por darme la oportunidad de explicarte lo que tengo que explicarte. La adoración no tiene que ver con el lugar ni con el tipo de rito que tengas que hacer. La adoración está en el corazón, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos cantantes, claro que sí. Hay muchos músicos, claro que sí. Hay muchas personas con dones, talentos, por supuesto que sí. Y que esos dones, talentos, ¿sí? De arte se pueden poner al servicio de Dios, claro que sí. Y hacerlo con excelencia, por supuesto, así es como hay que hacerlo, ¿sí? Pero las vidas, aquí el problema era, ¿dónde hay que adorar? No. Aquí el problema era, ¿cuál es el sitio correcto? No.
Aquí el problema era si el pozo corresponde a Samaria o a Jerusalén. No, ninguno de esos era el problema. El problema era ella, que quiere ser una adoradora, quería tener la certeza de que ella estaba en el lugar correcto cuando no estaba en la condición correcta. Dice, Dios no está buscando que sea en este lugar, que sea en esa mezquita, que sea en este templo, que sea en esa iglesia, ni en esta otra congregación. Dios no está buscando eso. Dios está buscando corazones. Por eso se cruza nuestro camino. Por eso a Él es necesario, rato menos, sorprendernos, inquietar nuestra vida, nuestro corazón. ¿A efecto de qué? De que seamos honestos, de que seamos súper honestos con nuestras vidas. ¿Cómo le llamé a esta prédica? Bueno, a esta prédica le llamé así: adoración, verdadero, falso. Adoración, adoración. ¿Quiere adorar? ¿Quiere ser un adorador de Dios? Perfecto. ¿Verdadero o falso? Si es que es falso, presente su problema, su tristeza, su mejor imagen, su carta de presentación. Si quiere ser falso. Si es un adorador verdadero, presentémonos como lo que somos: pecadores necesitados de Jesucristo, a que nos justifique reconociendo su sacrificio en la cruz del Calvario y comprometiendo nuestras vidas a caminar en verdad. Eso es lo correcto. Para que si algún rato alguien ve nuestras vidas y diga, adorador, verdadero. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará